Nacional de Derecho Administrativo Crítico. Para comenzar, invitamos a Fernando Maltini, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata. Nos va a acompañar con algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El decano me ha pedido que en representación de la facultad les dé la bienvenida. En lo personal, la palabrita crítico siempre me atrae. Con Pablo, con Guille, siempre hemos tratado de promover una visión crítica del derecho. Así que cuando me decía Pablo, bueno, podés decir algo para inaugurar las primeras jornadas de Derecho Administrativo Crítico, dije, sí, obvio, voy a estar. El decano me dijo, sí, por favor, abrí, y él la va a cerrar hoy 17:30, me parece que dijo que iba a venir. La idea de hoy, en la actualidad, promover una visión que exija, interpele, que nos saque del confort que a veces supone una estructura más rígida, para mí no es que es necesario, casi que es obligatorio, así que bienvenidos, bienvenidas, y que salga la mejor jornada posible. Felicitaciones. Invitamos a Guillermo Moreno. Bueno, buenas tardes. Brevísimo lo mío, también darles la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de esta facultad, que integro en representación del claustro docente, augurar el mejor de los éxitos a sus organizadores, felicitarlos. Tenemos un panel de lujo, así que mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y ahora, porque GIAC también tiene conformación federal, hay unos colegas de la provincia de Corrientes, Luciana Mendoza, querían hacer entrega de algunos reconocimientos municipales. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Luciana Mendoza, soy concejal de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Estamos junto a los colegas de Corrientes Capital y esta jornada internacional la declaramos de interés en la municipalidad de Esquina. Por eso le vamos a hacer entrega de la declaración y de unos presentes de la ciudad que es para impulsar emprendedores locales con productos manufactureros que son de nuestra localidad, emblemático de Esquina, que nosotros decimos torta cara sucia. Están invitados todos a la fiesta tradicional de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, es el Portal Sur, así que para que puedan degustar, y unos alfajores artesanales, además de la declaración. Y celebrar, por supuesto, esta jornada con profesionales de altísimo nivel a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Ahora sí, bienvenidos a esta primera jornada de Derecho Administrativo Crítico, que titulamos Subsidiariedad y Solidaridad en el Marco Constitucional, debates alrededor del rol del Estado. Antes de presentar este primer panel, quiero volver a reiterar el agradecimiento a la Universidad Pública, que es este espacio que nos permite compartir ideas, colectivizar ideas, dar estos debates. Y creo que en el contexto actual, más que nunca, hay que habitar estos espacios porque es una forma de defenderla. Y justamente en el debate que planteamos entre subsidiariedad y solidaridad, la Universidad Pública es la concretización de la solidaridad
y es un ejemplo concreto de lo que hace la solidaridad de nuestra sociedad y el Estado presente. Dicho esto, ahora sí, este primer panel que nombramos Enfoques Críticos del Derecho Administrativo, Perspectivas y Desafíos, está integrado por nuestros dos panelistas, Nicolás Endoya y Francisco Berbic. Pero antes de presentarlos formalmente, junto con Rodrigo Vicente, vamos a presentar el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo Crítico, quiénes somos, por qué creamos este grupo, qué horizontes tenemos y de qué se trata esta visión crítica que queremos compartir. Perdón, si estoy un poco nerviosa. En ese sentido, contarles que el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo Crítico se creó en el año 2022. Sin embargo, quisimos hacer estas jornadas en este contexto, en este momento histórico, donde se ponen en debate de nuevo estas visiones del rol del Estado acerca de la subsidiariedad, la solidaridad, y se revitalizan debates que parecían zanjados acerca de la función del Estado. En nuestra propia Argentina, de vuelta se discute acerca de la universidad pública, acerca de la salud pública, que eran instituciones que básicamente pensábamos que eran parte de nuestros valores sociales y que hoy se ponen en tensión nuevamente. Sin embargo, nosotros entendemos que esta tensión, que hoy parece tomar predominancia en el discurso oficial, es una discusión que nunca dejó de estar. Y nunca dejó de estar especialmente en nuestros libros de derecho administrativo, en nuestra academia, porque la discusión entre qué rol de Estado creamos, configuramos y pensamos está latente y vigente en cada discusión doctrinaria. En ese sentido, nosotros empezamos a pensar y a discutir acerca de nuestra formación académica, qué autores leemos, qué doctrina tenemos, qué academia tenemos, pensando y partiendo de la idea fundamental de que la academia tiene una relación intrínseca con las instituciones del derecho, con el hacer del derecho propio. Detrás de cada proyecto de ley, de cada decreto, de cada resolución, muchas veces hay doctrina y doctrina que ha hecho hasta lobby, si se quiere, por esas transformaciones, esas reformas estructurales, y que hoy más que nunca, con el ejemplo del decreto 7023, la ley base, reformas estructurales del Estado, tienen detrás una gran apoyatura doctrinaria, y que nosotros partiendo de ese punto de partida, diciendo, bueno, esta es la importancia del derecho administrativo, a partir del derecho administrativo se estructuran, se regulan relaciones de poder, se configura el modelo de Estado que queremos. ¿Qué posición, qué visión tenemos de esa academia? ¿Qué visión, qué posición queremos formar de nuestros profesionales del derecho? Bueno, a partir de estos cuestionamientos, de estas problemáticas, en el año 2022, por iniciativa de Pablo Cabral, en el Instituto Universitario Nacional de Madrid de Plaza de Mayo, empezamos a pensar en crear este grupo para colectivizar estos debates, para pensarlo en colectivo, y no es casualidad que sea en el Instituto Universitario Nacional de Madrid de Plaza de Mayo, porque las madres son el ejemplo claro de esta praxis transformadora. Nosotros entendemos que la Argentina no es ejemplo en materia de derechos humanos solo por su doctrina y su jurisprudencia, sino por sus militantes políticas que han dado esa disputa del sentido del derecho, no solo desde la reflexión profunda y desde las propuestas concretas para conseguir justicia, sino desde la disputa misma del sentido del derecho en las calles, en las universidades y en las plazas. Y son nuestra guía y nuestra luz para hacernos responsables de nuestro tiempo y dar esa disputa en relación al derecho. En ese sentido, la conformación de nuestro grupo también es latinoamericana. Tenemos compañeros de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Cuba, que hoy nos acompañan desde Uruguay, pero que también tenemos participación virtual de otros países. Y esta composición no es casual tampoco, sino que entendemos que justamente el derecho administrativo como una herramienta fundacional y estructural de nuestros estados-nación tiene que pensarse en clave regional, en clave para defender la soberanía de nuestros estados, y más en estos contextos y en este momento histórico. Por eso, la propuesta de este grupo es pensar el derecho administrativo desde una academia vinculada, preocupada y ocupada por los problemas de nuestros pueblos, por las necesidades sociales, con una postura política, teórica tomada, clara y sincera, y también con la idea de proponer y formar nuevas agendas, con nuevas discusiones, para salir de esa dicotomía maliciosa en que a veces nos encuentran estos neoliberalismos, donde nos encontramos defendiendo instituciones tal vez conservadoras con las que no estamos de acuerdo, frente a propuestas que son radicalizadas. Y entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Bueno, en colectivo, de forma organizada, proponiendo y creando otras formas de pensar el derecho administrativo. Con esto,
los invito a quedarse, a seguir, a continuar en la jornada para poder no solo escuchar respuestas, sino por todo lo contrario, irse con más inquietudes y sobre todo con ganas de accionar, de agruparse, de organizarse y de dar estos debates y de habitar nuestros espacios académicos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gran placer para mí estar acá, compartir este panel y poder estar en la universidad pública, que tanto queremos, en este lanzamiento que yo considero que puede llegar a ser como un nuevo amanecer y un parteaguas. Porque si algo le faltaba al derecho administrativo es que exista por lo menos una alternativa crítica. Derecho civil, con la reforma del código, ya hubo discusiones en cuanto a sus institutos, del derecho penal, décadas atrás, en el iniciado de Gran Bolsa Zaffaroni, pero siempre en la cuestión del derecho constitucional y derecho administrativo había una cuota pendiente. Y en este sentido, creo que es muy importante ser claros, ahora que está en boga lo que es el lenguaje claro para la justicia, que me parece, saludamos y bienvenido sea, creo que también debemos ser claros utilizando el lenguaje desde donde hablamos, es decir, el contenido de ese lenguaje, que es muchas veces el que está oculto. Y me parece que es muy importante tomar posición más allá de dar opiniones, porque las opiniones uno las puede ir moldeando, las puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo, pero tomar una posición es elegir de donde uno parte y seguir un norte. Y considero que este grupo que hoy nace tiene un norte claro. Siguiendo ello, me parece importante que en este repensar el derecho administrativo o empezar a incentivar el debate, a crear contenidos, a disputar espacios, es que me parece muy importante una relectura de la historia. Porque cuando menos nos damos cuenta, esa historia, las acechanzas de esa historia nos vuelven a contemplar. Como dijo Flor, hoy de nuevo se empieza a discutir sobre si la universidad debe ser pública y gratuita, de nuevo están cuestionando la política de derechos humanos, de nuevo cuestionamos el acceso a la salud, de nuevo cuestionamos el rol del Estado. Entonces, muy importante posicionarnos para no solo defender, sino crear contenido en defensa de ello. No falta antojadizo a lo largo de la historia que estos mismos sectores y grupos concentrados que se dividen en distintas facetas, en el poder judicial, en el poder legislativo, en la academia, son los que han intentado apropiarse de la historia como hizo propio en el término libertad. No hay que olvidarse que bajo la palabra libertad, en 1852, supuestamente se liberó al país de un tirano en nombre de la libertad. En nombre de la libertad se hizo la conquista del desierto y se mataron los pueblos originarios. En nombre de la libertad se bombardeó la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad vino en 1976 la noche más oscura. Y también en nombre de la libertad, en finales de los 80 y principios de los 90, vino las famosas leyes de reforma del Estado, las privatizaciones, y hoy nuevamente nos vienen a hablar de la libertad. Una libertad que ha costado mucho conseguir y que históricamente fue el campo popular que puso su pensamiento, su cuerpo, que entregó su vida para ello. Entonces, me parece importante retomar estos conceptos. Y porque no falta antojadizo, puedo citar algunos ejemplos para no aburrir. Y aunque no lo crean, nos hemos olvidado, todos fueron decisiones administrativas o actos administrativos y les aseguro que tomaron observando el mérito y la conveniencia. No fue en vano que en el año 1900 Julio Argentino Roca, por un decreto, aportó el himno nacional, quitando las estrofas más interesantes. ¿Por qué? Porque se decía que se podía dañar al honor de España. No tengo nada contra los hermanos españoles, pero yo no sé qué hubiese pasado en Francia si decidían cortar la Marsellesa.
Y así fueron modelando nuestra cabeza. Sin ir más lejos, y nos fue antojadizo, cuando fueron dando concesiones, siempre fue la limitaron. Cuando fue la ley Santeña, dieron el voto popular, cuando ganó un espacio que no le gustaba, de nuevo, nombre de libertad, número de 30, vinieron a quitar ese gobierno democrático. Y lo que fue peor, hubo una acordada en la Corte Suprema que a partir de ahí validó todos los actos que se hicieron en dictadura. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando se piensa en las mayorías, vienen a borrar la historia o a esconderla. En el año 49 nos dimos una constitución que desde mi punto de vista tenía mucho que ver con los ideales más, bueno, pre a 1810 y 1810. Pensamientos de Moreno, Castelli, Monteagudo, Artigas, y no por algo, todos esos personajes no fueron olvidados, desterrados, perseguidos, o solo nos recuerdan detalles de color. Belgrano murió pobre, pero la bandera, sin decirnos lo que pensaba del pueblo originario, del modelo económico que pensaba para el país. Lo mismo podemos decir, cito, compañero de la banda oriental de Artigas, en la provincia de Corrientes. Nosotros fuimos parte de la Liga de los Pueblos Libres. Y recién, en el año 2015, pudimos tener un monumento al comandante Tresito, que estuvimos prácticamente siendo en Corrientes los personajes olvidados, escondidos, endemoniados. Esta constitución fue derogada por un mando militar, por una proclama militar, el 27 de abril de 1956. Era una constitución, nunca se debatió, nunca se escribió, nadie lo respetó. Ningún constitucionalista se sonrojó por ello. Ese mando militar en el mismo acto volvía a poner en vigencia la Constitución de 1853. Pero no fue ocioso eso. Acuérdense que esa Constitución tenía el rol del Estado en la economía, la función social de la propiedad, tenía el voto directo, tenía la igualdad en el matrimonio, a las mujeres le otorgaba la igualdad de la patria potestad, el derecho de reunión y demás. No solo era en busca de la libertad, sino que también estaban buscando recobrar viejos privilegios e intereses. Cuando se llama a la Convención Constitucional de 1957, que hoy está como texto antecedente de la Constitución Nacional, se convalida ese decreto de derogación. Y a mí lo que siempre me llamó la atención, incluso pasando por la facultad, es que a nadie le pareció un escándalo esta reforma de 1957. Porque se llamó por un decreto, se llamó elecciones, la necesidad de la reforma fue por un decreto, la dictadora Julio Rojas, violando completamente el artículo 30 de la Constitución. Después fue un mamagacho, perdón lo poco académico del término, a la convención. Por supuesto estaba proscrito el partido mayoritario, es decir, lo que se quejaban de la Constitución del 49, ellos lo aplicaron en el 57, las famosas mayorías. Cuando se llega a la Asamblea, hay congresales que no juran, hay bloques que abandonan, quedan minoría, todos los partidos conservadores quedaron ahí avalando, lo único que se logra sacar es el 14 bis, pero nunca hemos leído en un texto constitucional que se amoneste esa cuestión, que se debata, que se la vuelva a debatir. Y son los mismos, la misma escuela, el mismo sistema de pensamiento que hoy en día son los que redactan y defienden el decreto 70 de 2023, redactaron y defendieron el decreto, la ley bases, y son los que hoy están diciendo las grandes virtudes que tienen. Por ejemplo, el por ejemplo, el de financiamiento en la universidad y los distintos órganos. Son decisiones administrativas las que hace poco han decidido quitarle gran cantidad de remedios gratuitos a los jubilados, son actos administrativos los que han decidido expulsar y echar a muchos funcionarios, cerrar agencias de importancia como el INADI, desfinanciar el INCA, de nuestra cultura y nuestra historia. Y para no aburrir con esto, siempre me gustó una frase que dice que más que una historia de la política o del derecho, hay una política de la historia y del derecho. Está muy entrelazado en eso.
Cuando menos nos dimos cuenta, vinieron por banderas que ya no pensábamos que nunca más íbamos a pensar en discutir, que se está hablando de nuevo sobre memoria, verdad y justicia, y está sucediendo. Nunca pensamos que iba a estar en jaque la educación pública de laica, y hoy de nuevo está en jaque. Para que sea parte de la actividad universitaria fue también por un decreto presidencial del año 1949, que logró el tan anhelado ascenso de la movilidad social ascendente. No quiero aburrirlos más con la historia, los compañeros tendrán mucho más que decir. Yo, para terminar, quiero decir dos cosas, parecido a lo que decía Flor, y creo que es el fin de este grupo. Hubo un gran presidente que tuvo esta nación que decía que el agua químicamente pura no sirve para nada, no sirve ni para regar, ni sirve para tomar. De igual manera, los hombres químicamente puros que no se comprometen con las cuestiones sociales, con los debates que hay actualmente, tampoco sirven para nada. Creo que nosotros, con el rol de abogados que tenemos un desafío muy importante y tenemos también la responsabilidad de asumir. El destino nos ha puesto aquí y ocupémoslo en los distintos lugares que tengamos. En los pocos espacios que tengamos, se pueden dar esas pequeñas batallas. Y también, nunca está de menos citar a los personajes más ilustres que dio mi tierra, Corrientes, que fue el general San Martín, que muy olvidado en muchas cosas, que él dijo, no hay que olvidarse que él regaló su sable, el sable Corvo, que hizo toda la campaña libertadora, puso sus testamentos que iban a ser entregados a Juan Manuel Rosas, por cómo había defendido la soberanía nacional, la vuelta obligada. El general San Martín había dicho que algún día este pueblo sabrá que a esta patria la liberaron los pobres, los negros, los indios, porque la aristocracia de la oligarquía no quiso dar a sus hijos para la libertad de la patria, para la libertad de Latinoamérica, porque ellos se sentían muy cómodos en lo que tenían. No en vano eligen la palabra libertad y nunca eligieron la palabra soberanía o emancipación. Creo que esos son nuestro norte y lo que tenemos que seguir. Para finalizar, creo que el gran desafío que tiene este grupo es que no se quede en la coyuntura. Hoy la coyuntura nos junta, el presente es cruel, pero no nos quedemos con esto. Tenemos que tener sustentabilidad en el tiempo. Sigamos. Las administraciones van a ir pasando, pero el espíritu político nuestro no tiene que variar. Más allá de los nombres propios. Creo que sí, siempre bajo dos paraguas protectores que para mí son el norte fundamental, que son el de la justicia social y los derechos humanos. Muchas gracias. Continuando con la exposición, y ahora sí, viendo la académica en serio, voy a presentar a Francisco Berbic, que es profesor adjunto de Derecho Procesal 2, es secretario académico de la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Se destaca por su tarea litigante y es especialista en procesos colectivos. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a este grupo, especialmente a la persona de mi querido amigo Pablo Cabral por la invitación. Vengo de otra familia, no soy administrativista, a pesar de que tengo mis buenos años de vinculación muy cercana por razones de trabajo con el derecho administrativo. Y a pesar de ser de una familia distinta, tenemos algunos puntos de cruce bien importantes, por supuesto el proceso contencioso administrativo, pero también el procedimiento administrativo. Cuando Pablo me invitó y me contó un poco de qué se trataba la jornada, empecé a pensar qué podía decir que pudiera ser interesante para este grupo, qué podía decir que pudiera ser interesante en el contexto del lanzamiento de un espacio que pretende hacer ciencia útil, ¿no? Como decía Morelo, no quedarse solamente en lo académico, no quedarse solamente en las lecturas neutras, si es que existen, sino tratar de generar academia útil, generar academia de incidencia y poner en discusión algunas cuestiones que damos por descontadas, que tenemos naturalizadas y que a pesar de eso, evidentemente, necesitan otro tipo de discusión en contextos con
manejos de información como los que tenemos, en contextos con acceso a la información que tenemos, en contextos con la capacidad de vincularnos que tenemos, por supuesto a través de nuevas tecnologías, y desde ya con todo lo que está pasando desde hace un tiempo, pero cada vez más intensamente con la inteligencia artificial y los problemas que eso está poniendo en un montón de ámbitos de la administración pública, en términos siempre pensándolo, por supuesto, del derecho administrativo como una garantía del ciudadano y la ciudadana frente a la administración estatal. Y pensando en eso, dije, bueno, como estamos en un momento donde parece evidente que hay que defender lo obvio, estamos atravesando un momento político muy particular, pensé en trabajar sobre esto, defender lo obvio, ¿sí? Defender lo obvio en términos de procedimientos, en términos de principio de legalidad, en términos de la importancia que tienen los principios fundamentales del procedimiento para lo que es un Estado de Derecho y para lo que es, por supuesto, un sistema democrático. Creo que lo que estamos viviendo es muy, pero muy delicado en términos justamente de la falta de respeto a estas cuestiones más evidentes en términos de cómo se ejerce la voluntad estatal. Hay una idea en el discurso público de que como esta gestión de gobierno ganó por el sufragio en las urnas, pueden hacer lo que quieran. Y eso es una verdad a medias. Es verdad que pueden hacer lo que quieran porque, como decía un querido amigo y profesor Cacho Martínez hace muchos años, hay que bancarse la democracia. Esta gente fue elegida, la gestión de gobierno fue elegida en las urnas y tiene discreción política para tomar las decisiones y para elegir la agenda pública. Pero digo que es una verdad a medias porque al mismo tiempo esa discreción política tiene que ejercerse en el contexto de un Estado constitucional de derecho, en el contexto de un sistema democrático, tiene que ejercerse en respeto de las reglas establecidas por la Constitución y por el Congreso, incluso por la propia administración pública en términos de autorrestricción cuando ello sucede. Y lo que está pasando es que esto no está pasando. Lo que está pasando es que esta gestión de gobierno ha asumido una posición de que estamos ante una democracia renga, una democracia que solo se apoya en el argumento mayoritario y que se olvida que democracia también es un núcleo duro de derechos, también es un núcleo convencional y constitucional y también fundamentalmente son procedimientos. Quiero enfocarme específicamente en dos campos puntuales, en tres casos que refieren a dos campos puntuales, donde además tengo algún involucramiento profesional, por eso también en la presentación, cuando vieron cómo quieren que me presente, que pongan también que soy abogado litigante. Integro la Coordinadora de Abogados de Interés Público, que es un colectivo que nació en el año 2018 con motivo del trabajo en uno de estos casos que le voy a comentar. Y me parece importante señalar esto porque también estamos acostumbrados a una academia, muchas veces de medio tiempo, como la enorme mayoría de quienes trabajamos en una universidad pública, que no podemos vivir del sueldo docente, tenemos también que trabajar, litigamos, trabajamos en el Estado. Y creo que también hay que tener en cuenta desde esta perspectiva de que no hay discursos neutros. Muchas veces se quiere hacer creer que lo que decimos lo decimos desde un lugar, desde una probeta, y la verdad es que esto no es así. Mencionaban algunos ejemplos, discutíamos algunos ejemplos bien concretos antes de entrar al aula, de personas que han sostenido ciertos argumentos, ciertas doctrinas, incluso en dictámenes, incluso en sentencias judiciales de los máximos tribunales de nuestro país, con argumentos que difícilmente uno podría defender o estarían dispuestos a defender si fuera una discusión solamente académica, sino que atrás de la ciencia, atrás de los posicionamientos, y especialmente en materia procedimental, especialmente en materia de derecho administrativo, hay posicionamientos políticos. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no hablo desde un lugar neutro, estoy involucrado con esta posición crítica frente a lo que está pasando, y estoy involucrado también en estos tres casos sobre los cuales les quiero hacer algunos comentarios. ¿No? ¿Está bien? Bueno, sobre el principio de legalidad mucho no voy a decir, creo que lo único que me interesa destacar que no es una mera formalidad burocrática, insistiendo sobre esta idea de que cuando reclamamos el cumplimiento de los mecanismos de control, porque son esos, los procedimientos son mecanismos de control de la voluntad administrativa, nos tildan de burócratas, nos tildan de formaloides, nos tildan de formalistas, y quiero insistir sobre esa idea de que no es un requisito meramente burocrático, es la forma en la que nos pusimos de acuerdo en el Pacto Constitucional para controlar el poder de quienes ejercen una gestión de gobierno de turno, ¿sí? A pesar de esto, y a pesar de que la propia Corte tiene dicho con absoluta claridad, y me voy a permitir citarles un párrafo muy cortito, pero me parece que es muy ilustrativo, nuestra Corte Suprema tiene dicho en fallo 328-175 que la soberanía popular es un principio arraigable constitucional en el sistema democrático que se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político, y al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación.
Por eso, dice la Corte, por eso el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una nación con instituciones maduras, ¿sí? No lo digo yo, no lo dice un doctrinario administrativo peronista, no lo dice un doctrinario extranjero, lo dice nuestra propia Corte Suprema, que es la intérprete final de esto que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que dice nuestro régimen general, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en materia de principio de legalidad, en materia de procedimientos? Dice varias cosas, pero hay 2 o 3 cosas que a mí me interesa destacar. Fundamentalmente la necesidad y el elemento del dictamen jurídico previo, clave para establecer, por ejemplo, si los funcionarios que van a dictar la decisión tienen competencia para hacerlo, clave para establecer, por ejemplo, si la decisión que se va a tomar respeta estándares convencionales, respeta estándares constitucionales, clave para un montón de razones. Ese dictamen jurídico tiene que ser previo, y tenemos cuerpos de abogados, tanto en Nación como en las distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, muy fuertes, con mucha trayectoria, que han demostrado la importancia de este dictamen jurídico. Y la otra cuestión tiene que ver con la causa de las decisiones. Y me refiero a la causa en los términos más puros y duros, como elementos fácticos que justifican la toma de la decisión, que evitan decisiones arbitrarias, y que de acuerdo a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿dónde tienen que estar? Tienen que estar en el expediente. Tienen que estar en el expediente. Estamos asistiendo a un gobierno que gestiona a sola firma. Y esto ya sucedió también en el periodo 2015-2019. Y cuando empezamos a discutir estas cosas, nos dicen, esto siempre se hizo así. Y la verdad es que nos debería importar un poco que siempre se haya hecho así. Y si siempre se hizo así, y ahora nos damos cuenta de que siempre se hizo así, podría ser un buen momento para empezar a cambiar, ¿no? Porque estamos hablando de las cuestiones más esenciales de un sistema democrático. Otra vez, perdón que insista con esto, pero desterremos la idea de que la gestión de gobierno de turno puede hacer lo que quiera, como quiera. Puede elegir la agenda pública, pero que tiene que someterse a estos requisitos de procedimiento, que son requisitos de control de esa voluntad estatal. Acá en Argentina pasamos por 3 casos, que son los que les quiero comentar. Si quieren pasar, por favor, también. Ahí les dejo, ahí pueden acceder a los enlaces para ver los 4 expedientes administrativos. Son 2 expedientes del crédito FMI 2018, un expediente del DNU 70 del 2023 y el tercer expediente es el DNU 846 del 2024, muy reciente, que son los tres casos sobre los cuales quiero hacerle algunos comentarios. ¿Por qué? Porque ninguno de los 3 casos se cumplió con el principio de legalidad y estamos hablando de decisiones en materia de deuda soberana y estamos hablando de decisiones como el DNU, que si quiero empezar a explicar de qué se trata la decisión, necesitaría 2 horas solamente para explicarles cuánto fue lo que modificó y qué daño está generando ese DNU a poco de cumplir un año de vigencia. ¿Qué pasó con el crédito stand-by del 2018? Otra vez, y ahora como estamos de vuelta negociando, es un loop bobo que sigue dando vuelta y sigue instalándose, dura 3 días el Twitter y vuelve a desaparecer. Volvemos a hablar de las auditorías sobre el FMI. Quiero contarles que la auditoría sobre el FMI, sobre el crédito 2018, ya se hizo. Se hizo desde la sociedad civil primero y después se hizo a través de la Auditoría General de la Nación, que emitió un informe lapidario en el año 2023, que se funda principalmente en aquellos hallazgos de la sociedad civil, allá por septiembre del año 2019, presentados con denuncia formal ante la Auditoría General de la Nación y muchas otras ventanillas estatales en marzo del 2020, antes de que la pandemia arrastrara al país como la arrastró. Nosotros logramos obtener a través de una serie de pedidos de acceso a información pública, a través de una serie de reclamos administrativos, trabajando con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y con el Centro de Estudios de Políticas hacia el Socialismo, con el CEPAS, con el Sinfín, que es el brazo que trabaja la parte financiera del CEPAS, logramos obtener los expedientes que efectivamente demuestran, como van a poder ver si descargan esos expedientes, que el crédito del 2018, que fue un crédito por 57.100 millones de dólares, fue el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Significaba el 60% de los recursos del fondo y se lo dieron a un país que estaba absolutamente reventado en términos de capacidad de repago de la deuda pública. Para el momento que tomamos el crédito con el FMI, habíamos emitido un año antes un bono a 100 años. Fuimos motivo de risa en los ámbitos que ahora se entronizan, como los ámbitos financieros, internacionales, Wall Street, se nos cagaron de risa por el bono a 100 años. ¿Y por qué tuvimos que volver al FMI? A pesar de que Macri había dicho que no era una opción volver al FMI. Tuvimos que volver al FMI porque no había más posibilidad de obtener financiamiento en el mercado privado y porque el macrismo estaba por disfotear su propia deuda. Nunca había sucedido en la historia. Y el FMI, por supuesto, por una intención geopolítica, a través de Estados Unidos, que gobierna con su poder de veto también el FMI, lo que hizo fue darnos 50.000 millones de dólares y después darnos 7.100 millones de dólares más. ¿Saben cómo fue eso?
a sola firma. Firmaron la carta de intención, que es un documento de una carilla y media, después de estar 3 semanas en Washington, volvieron con la carta firmada. Nosotros presentamos una demanda de acceso a información pública, ¿por qué? Por experiencia en derecho administrativo, dijimos, ¿cómo hicieron en 3 semanas? Para hacer todos los estudios que hay que hacer, obtener todos los dictámenes que hay que tener, hacer los números que hay que hacer para que nos den, repito, por si no se entiende, 50.000 millones de dólares, ¿sí? Y después 7.100 millones de dólares más. Bueno, ¿qué pasó? Nos rechazaron la demanda, pero logramos demostrar que efectivamente, el expediente administrativo se inició 9 días después de firmar la carta de intención. ¿Qué significa esto? Que por supuesto no hubo dictamen jurídico previo. Ustedes van a ver en el expediente que el Estado se hizo cargo de esto y lo intentó subsanar. Dijo, esto se puede subsanar. ¿Saben qué antecedentes administrativos de la PTN, la Procuración de Tesoro de la Nación, invocó para decir esto se puede subsanar? Subsanación de problemas de personería en juicio. O sea, un abogado no estaba en el poder y con un dictamen se subsanó. Esos son los precedentes administrativos que invocaron para decir se puede subsanar el dictamen jurídico previo en un asunto de este calibre. Por supuesto que no había causa. Los memorandos adjuntos, los memorandos de política económica que están acompañados de esa carta de intención, uno pone control F, no van a encontrar la palabra informe, no van a encontrar la palabra dictamen, no van a encontrar ninguna palabra que refiera, y si lo leen en detalle, mucho menos, trato de ahorrarles tiempo porque son expedientes complejos, pero si lo leen van a encontrar, no hay un solo fundamento de dónde salieron esos cálculos. Y eso puede explicar hoy, con el día del lunes, por qué las metas fueron sistemáticamente incumplidas y vueltas a corregir, incumplidas y vueltas a corregir. Porque la improvisación fue total y absoluta. Y les agrego una cosa más. No hubo decisión presidencial. No hubo resolución ni siquiera del Ministerio de Hacienda. No hubo resolución del directorio del Banco Central. Se tomó sola firma. El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central dijeron, ¿cuánto necesitas? Y dame 50.000 palos. Dale, firma acá. Así nos dieron 50.000 millones de dólares, que es la madre del problema macroeconómico que tenemos hoy. Es la madre del problema macroeconómico que tenemos hoy porque se desembolsaron 44.000 millones de dólares en 13 meses para un crédito stand-by que iba a ser una red de contención preventiva de 3 años. Se adelantaron los desembolsos, se difirieron los vencimientos, que son los que estamos negociando ahora, renegociando por segunda, por tercera vez, después del crédito del 2022 de facilidades extendidas. ¿Para qué? Para sostener la campaña política de Mauricio Macri. Y aún así perdió. Pero nos dejó el problema, nos dejó esa herencia. Cuando hablan de pesada herencia, esa es la pesada herencia que hay que resolver. Y tampoco hubo, que es clave también, porque además de la ley de procedimiento administrativo, la cuestión de deuda pública tiene su sistema específico en la ley de administración financiera, que exige un dictamen sobre impacto en la balanza de pago, bajo pena de nulidad, lo dice la ley, ni siquiera principio general. Bajo pena de nulidad, un impacto en la balanza de pago. ¿Para qué? Para ver si la deuda es sostenible, para ver si la podemos pagar. Ese dictamen no está. No solo no está, sino que a través de otra acción de acceso a información pública le pedimos al Banco Central que nos dé el expediente donde se había dictado ese dictamen. Y reconoció que no lo había hecho. Y peor aún, reconoció que se había reunido con el acreedor externo, con el Fondo Monetario Internacional, que se había reunido con el Ministerio de Hacienda, a quien tenía que controlar con ese dictamen, porque es un dictamen de control de una entidad descentralizada como el Banco Central sobre la administración centralizada que va a tomar la deuda. Hicieron una evaluación conjunta y estaba todo firmado. Estos son todos documentos oficiales. El Estado nos dijo también que no necesitaba estudios técnicos para hacer esto. Se planteó un caso de nulidad, rechazado por falta de legitimación activa, confirmado por la Cámara. La Corte lo tuvo 2 años en trámite mientras se renegociaba el acuerdo y lo desestimó con un 280 porque parece que no es un tema de trascendencia institucional. En breve se va a estar presentando una denuncia internacional. Este tema no terminó todavía, pero les invito a ver los expedientes y la importancia del principio de legalidad y los procedimientos para este tipo de asuntos, a pesar de que, y este es uno de los argumentos que nos dijeron, además de esto siempre se hizo así, esto acá no aplica porque es endeudamiento internacional. Y nuestra respuesta es, esto aplica con más razón acá porque es endeudamiento internacional. Porque están comprometiendo generaciones de argentinos y argentinos. No están solamente pagando gastos corrientes de algodones en el hospital. Entonces, ¿cómo no van a hacer un dictamen previo? ¿Cómo no van a cumplir con la ley de administración financiera? ¿Cómo no van a evaluar cuánta plata se iba a pedir y cómo se iba a hacer para pagar ese crédito? Nada de esto sucedió. Segundo ejemplo, DNU 70 del 2023. Hicimos exactamente lo mismo. A los 2 días que se dictó el decreto, solicitamos por acceso a información pública el expediente. Nos dieron el expediente. ¿Saben cómo está? ¿Saben lo que dice el expediente? Lo tienen ahí para descargar. El expediente es carátula DNU. Literal. 366 normas. Una
facultad absolutamente excepcional del Poder Ejecutivo. El 99 dice está prohibido para el Poder Ejecutivo dictar disposiciones legislativas. Excepcionalmente, cuando fuera imposible, subrayo, negrita y cursiva, imposible seguir los trámites legislativos, va a poder ejercer esta facultad. Necesidad y urgencia que modificó 366, si no me equivoco, para ser preciso, más de 300 seguro, marcos normativos entre derogaciones y modificaciones. Necesidad y urgencia que tendría que estar justificada para cada una de esas áreas de política pública. Necesidad y urgencia, que ¿dónde tiene que estar? En el expediente. ¿Qué argumento nos dicen acá, además de que siempre se hizo así? Nos dicen también, no, esto es un DNU, esto está en la Constitución. Está bien que está en la Constitución, pero otra vez, ¿qué dice la Corte? ¿Cómo se interpreta el 99 inciso 3? Berroche y consumidores argentinos. La necesidad y la urgencia son presupuestos fácticos de la toma de la decisión. Si son presupuestos fácticos, yo los tengo que poder ver en algún lado. En un informe, en un estudio, en un dictamen, en algo. ¿En dónde? En el maldito expediente administrativo. ¿Cómo nos hablan de burocracia? ¿Cómo nos hablan de formalismo? Estamos hablando de cuestiones esenciales. Se plantearon decenas, no quiero decir cientos, pero decenas de casos colectivos para intentar anular este decreto. 2 tuvieron suerte nada más. El CECIM, los compañeros del CECIM aquí en La Plata, que tuvieron la suerte de encontrar una Cámara Federal, porque en primera instancia que habían dicho que no tenían legitimación, una Cámara que les diga, pero si estos tipos pusieron el cuerpo en la guerra para defender la soberanía, ¿cómo no van a tener legitimación para plantear la constitucionalidad de un DNU que deroga la ley de tierras y que vende nuestra soberanía? Ese fue el argumento de la Cámara. Y los otros que tuvieron suerte fueron la CGT y varios otros sindicatos que vinieron atrás. ¿Por qué? Bueno, porque era CGT y porque eran tribunales laborales de capital y porque además hasta el juez más conservador laboral no estaba de acuerdo en volver al 1800 con la legislación laboral. La Corte tiene los 2 casos para resolver. El caso de la CGT hace meses, el caso del CECIM hace menos. Mientras tanto, también están fallando, y esto hay que decirlo, los controles del Congreso. Porque el DNU 70 solamente fue tratado y rechazado por senadores, no llegó a tratarse en diputados. Si les cuento lo del FMI, se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, que hace mucho que no se conformaba, se hizo una reunión, se discutió fuertemente sobre esto, se libraron 2 oficios y se apagó. Entonces, digamos todo también, ¿no? Hay una falta de control del Congreso, pero lo cierto es que desde el derecho administrativo no se está trabajando bien. Estamos encontrando estos problemas, los tenemos documentados con instrumentos públicos y tampoco tenemos un poder judicial que se haga cargo de eso. Hay interpretaciones sobre legitimación y causa o controversia en términos colectivos que tienen que cambiar, porque el Poder Judicial no puede cerrar los ojos frente a semejante barbaridad, mucho menos cuando la barbaridad procedimental, y esto quiero resaltarlo también, tiene un impacto sustantivo fundamental, sideral. Hay mucho para trabajar sobre defensa de cuestiones sustantivas a través de estas cuestiones de procedimiento. Y el último caso que les quiero comentar es el del DNU 846 del 2024. Es el más reciente, estuvo bastante también en los medios de comunicación, donde lo que se hizo otra vez a través de esta facultad excepcional fue derogar, entre otras cosas, varias limitaciones que tenía el Poder Ejecutivo para poder hacer canjes de deuda. Puede canjear deuda en pesos por deuda en dólares, no necesita mejorar tasa, no necesita mejorar plazo. Los bonos se van a determinar a valor de mercado, que lo manejan con la botonera en 2 días, no valores técnicos. Todo eso ahora no existe más. Entonces el Poder Ejecutivo tiene perfectamente allanado el camino para canjear deuda como quiera, cuando quiera y donde quiera. Pedimos el expediente administrativo. Primero, ¿qué nos dijeron? No es una información pública, porque encuadraría, otra cosa que hizo esta gestión, en las modificaciones a la ley de información pública que dice que los papeles de trabajo y documentos preparatorios no son información pública. Entonces metimos un reclamo. Esto es un expediente administrativo. ¿Cómo que esto es un papel de trabajo? ¿Cómo que esto no es información pública? La agencia emitió su dictamen, nos dieron el expediente. ¿Saben cómo es el expediente? El expediente fue iniciado por el responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, textualmente sugiriendo una modificación de unas colocaciones, unos plazos, algo que ya venía pasando, un trámite de rutina. Se inicia en la ANSES el expediente. Llega al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía le cola un memorando y dice, che, de paso, eliminame todo esto. El dictamen jurídico no dice una palabra, hay dictamen jurídico, pero no dice una palabra del tema de deuda. Y otra vez, a sola firma. Fíjense el combo, y estoy hablando de 3 temas nada más, que están demostrados con instrumentos públicos, con documentos oficiales, y frente a los cuales el Poder Ejecutivo, sobre todo de la gestión pasada, por eso también hay que decirlo, de la gestión que nosotros esperábamos que tuviera otro tipo de investigación concreta sobre esto, no se quiso hacer cargo. El Poder Legislativo no se quiere hacer cargo, el Poder Judicial tampoco se quiere hacer cargo.
Entonces creo que tenemos mucho para trabajar acá y por eso, para terminar, porque no me quiero extender con el tiempo, celebro el lanzamiento de este grupo. Creo que hay mucho, repito, para defender sustancia a través de procedimientos y me parece que ahí también hay una línea de hermanaje, si se quiere, también con el derecho procesal, que espero que podamos también seguir profundizando. Muchas gracias. Vamos a presentar al segundo orador, pero antes queríamos saludar y agradecer la presencia de Carlos Zanini, ex procurador del Tesoro de la Nación. Y ahora sí, presentamos a Nicolás Endoya, que nos acompaña desde Uruguay, abogado egresado de la Universidad de la República de Uruguay, ex profesor adjunto de Derecho Administrativo en dicha casa de estudios y coordinador del Laboratorio de Empresas Públicas del Centro de Estudios Siembra. Buenas tardes, muchas gracias Florencia, muchas gracias a compañeros panel también. Y en especial a la organización de este evento por invitarme, por hacerme parte no solo del evento, sino del grupo de investigación en Derecho Administrativo Crítico. A la distancia fue muy doloroso ver lo que estaba pasando con la Universidad Nacional de Madres de Mayo en su momento. Ahí recibimos la invitación a formular un proyecto de investigación que fue presentado, aprobado y con financiamiento en un mundo virtual, como el que describías vos, ¿no? O sea, en cuanto al financiamiento, pero más allá de eso, un enorme honor para mí que esa casa de estudios tan identificada con los dolores comunes de nuestras sociedades, por nuestro pasado reciente, y quizás también con el pasado del que hablaba Rodrigo, el de los perdedores, de los vencedores vencidos, con esa cuestión tan emotiva también del tema elegido, que fue el estudio de las nuevas ingenierías de privatización de las empresas públicas. Desde que hicimos eso hasta ahora, en Argentina ha pasado de todo. En Uruguay también han pasado cosas importantes, un ciclo electoral con el inminente retorno de las fuerzas progresistas al poder y el desafío que implica también a mí me parece una nueva etapa civilizatoria en el sentido de esa cuestión de la alternancia permanente, ya no del ciclo neoliberal o el ciclo del progresismo latinoamericano, sino de alternancia permanente entre gobiernos que son cada vez más de derecha, cada vez más totalitarios, cada vez más absurdos. Las cosas que son realmente absurdas las cosas que se plantean, cada vez más alejado del principio de juridicidad, y nosotros con el desafío de la resistencia a esos procesos. Y por otro lado, en muy breves periodos de reasumir los gobiernos progresistas la responsabilidad de reconducir el sistema, reconducir la situación a los desafíos de la efectividad de derechos. Nosotros hace 10 años nos planteábamos, bueno, en cuanto a los derechos civiles y políticos no hay mucho para avanzar, están consolidados, tenemos que enfrentarnos a la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como desafío en el reclamo de conductas activas del Estado, de la administración pública, de formulación de política pública, la evaluación, bueno, un montón de cosas, y de repente
tuvimos un gobierno que nos hizo retroceder al derecho a la protesta, a la libertad de expresión en sus estadios más básicos. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos a ese desdoblamiento permanente entre gobiernos de un signo y otro, con un retroceso en cuanto a la efectividad de derechos cada vez mayor y con menos posibilidades de recuperación que las que había, por ejemplo, entre 2000 y 2010. Te pido la siguiente, Flor. Esos desafíos, entonces, es lo que voy a intentar reflejar en esta presentación. Porque no tenemos monitor, así que la tenemos que tener acá. Y ahí marco algunos aspectos críticos o algunos aspectos de desafíos. En cuanto, en primer lugar, a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es decir, un cambio de gobierno no implica necesariamente un cambio de la cultura jurídica. La cultura jurídica, por supuesto, que se expresa a través de la jurisprudencia, pero también de las prácticas administrativas, también del nivel del debate público en cuanto a los aspectos que hacen al funcionamiento de la sociedad, del gobierno, a la relación entre la sociedad civil y las instancias de poder político, el estudio de los factores de poder en economías que son cada vez más concentradas, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. El papel que se nos reserva como países en desarrollo es cada vez menor en cuanto a aspectos claves como el desarrollo tecnológico, como la provisión de los elementos claves en el marco de la economía digital, ¿no? En esa perspectiva, entonces, es que se inscribe esta cuestión del cambio de cultura jurídica, o por lo menos del enriquecimiento del debate. Y Artigas estaría contento de que estas jornadas, para dolor de mi amigo Francisco, no son tan internacionales en la medida que estamos los uruguayos, ¿no? Y los uruguayos somos argentinos de la banda oriental. Esto va a quedar grabado. Yo voy a tener un problema cuando vuelva. ¿No? Tengo un colega lo dijo alguna presidenta argentina y fue muy mal interpretada porque la gente no conoce la historia, no conoce de dónde venimos, no conoce nuestros dolores, nuestra derrota. Me emocionó que mencionara a San Francisco de Curú, o sea, a figuras que no son solo de Artigas. Con Juan Pablo, que venimos manejando, ya entramos a Entre Ríos y sentimos esa cuestión de la Liga Federal, ¿no? Y eso, por supuesto, sin desmedro de lo que son nuestros amigos porteños, que acá hay muchos, porteños de Cava y también de esta provincia maravillosa que nos recibe. Esos desafíos, entonces, tienen que ver con el planteo de estas cuestiones que son esenciales. En segundo lugar, la construcción de nuevos espacios. En Uruguay tenemos, vieron que todos somos egresados de la Universidad de la República, o generalmente, ¿no? Bueno, tenemos las universidades privadas del año 1984, tenemos una segunda universidad pública del año 2013, que es una universidad tecnológica, que no tiene una rama de derecho, y tenemos barreras constitucionales en cuanto a las mayorías parlamentarias necesarias para crear nuevas universidades públicas. Entonces, se genera un problema que tiene que ver muchas veces con una especie de monopolio de la Universidad de la República, que en muchas cosas es muy positiva, pero que en derecho ha llevado a la pauperización de la mirada académica. Se acaba de aprobar un código de lo contencioso administrativo, un código procesal administrativo, que formalmente es fruto de la participación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues la justicia normativa está concentrada en Uruguay, al estilo del Consejo de Estado francés, que da muchísimos problemas, concentración enorme de poder. El Colegio de Abogados, había que esté, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Instituto de Derecho Procesal.
obviamente se aprobó muy rápidamente, a tapas cerradas, por un voto unánime en ambas cámaras, un debate inexistente, y ahora saltaron los abogados del Estado. Dicen, bueno, nosotros no participamos, esto es un desastre. En verdad el código genera un montón plantea un montón de oportunidades perdidas, o es una justicia que es escrita todavía, ni siquiera por audiencia, sin inmediación, en temas tan importantes como son los que se ventilan en el derecho administrativo. Entonces, ahí tenemos una cuestión que también es un problema, ¿no? Y es esos nuevos ámbitos de discusión entre los cuales están estas cuestiones de, bueno, siembra, que lo mencionábamos en la presentación, es el centro de estudios donde yo trabajo, es un centro de estudios independiente, o sea, no universitario, tampoco es formalmente de ningún partido político, es de las izquierdas, la izquierda social, la izquierda ambiental, la izquierda feminista, la izquierda política. Es un recurso que estamos intentando abrir justamente para reproducir otros ámbitos de discusión que nos saquen de la agenda de la facultad, que en los últimos años ha estado asignada por un ciclo muy conservador, ¿no? En tercer lugar, tenemos justamente la necesidad de la mirada regional, ¿no? Es decir, hacer derecho administrativo de una perspectiva crítica y, como decía creo que Rodrigo, desde el sur, para las necesidades de países como el nuestro, y no reproducir, como decía Florencia, acríticamente bibliografía que quizás sea muy buena de la Unión Europea o de otros lugares. Por supuesto, hay que tenerla en cuenta, hay que estudiarla, pero la doctrina nacional no tendría que ser simplemente un ámbito de amplificación de esas cuestiones. Que además también sabemos los problemas que hay en la doctrina especialmente europea. El nuevo gobierno que asume va a tener desafíos en varios de los capítulos clásicos del derecho administrativo. En primer lugar, por ahí los dividí en tres desafíos en la perspectiva de la organización administrativa, del funcionamiento de la administración y de los mecanismos de control. Por supuesto que hay otros que también podrían haber sido elegidos. Flor, te pido el siguiente. En materia de organización administrativa, bueno, ahí tomo la frase clásica ya de Gargarella, lo de la sala de máquinas de la Constitución, es decir, está muy bien reconocer los derechos, pero para efectivizarlos se requiere una estructura administrativa que responda a esa necesidad. Ahí la tradición y el régimen constitucional argentino es muy diferente al uruguayo. En Uruguay hay muy pocos órganos unipersonales. Los intendentes departamentales son un ejemplo, con lo cual las organizaciones tienden a no ser tan piramidales en cuanto a los políticos. Eso de una perspectiva weberiana sería algo que decir, bueno, fomentás una burocracia permanente, profesional, conocedora de los temas y de la fortaleza y debilidad de los organismos, que apalanque a las autoridades políticas. Bueno, generalmente eso se resuelve en términos de conflicto, ¿no? Esas burocracias muchas veces son obstáculos a las transformaciones administrativas y en definitiva a las transformaciones sociales. Bueno, ahí lo puse como combate al chacrismo. Si bien hay, les decía, son órganos pluripersonales, el Poder Ejecutivo funciona en acuerdo del presidente con el ministro respectivo o el Consejo de Ministros, cada área temática funciona como una charla, ¿no? También es parte de que la izquierda llega al gobierno con una coalición de partidos. Entonces es inevitable decir, bueno, a vos te toca ganadería, a vos industria, y eso genera dificultades históricas que también tienen los gobiernos de derecha en esa materia. Por eso, uno de los desafíos es generar dispositivos transversalizadores desde la Presidencia de la República y ahí incluir dos. Uno que está en la Constitución, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina
la OPP ha sido mucho más de presupuesto que de planeamiento, ¿no? Y es hora, después de 15 años de gobierno de izquierda, que este gobierno se plantee el desafío de generar una estrategia nacional de desarrollo, integrada en la región, en las cadenas productivas de los dos grandes países limítrofes que tenemos, pero de carácter nacional, soberano, también como se decía recién. Ese es el ámbito natural. Implica entonces dotar a esa oficina de una preeminencia política, porque las herramientas jurídicas las tienen. En segundo lugar, reproducir la lógica de funcionamiento en gabinetes. Existe el gabinete de seguridad, de ciencia y tecnología, de innovación, el productivo, pero dispositivos que obliguen a los ministerios a trabajar los temas en común y que no haya una oficina de pymes en el Ministerio de Industria, otra en el Ministerio de Economía, sino que optimizar esas cuestiones. A su vez, se impone la creación de nueva institucionalidad. Uruguay no tiene Ministerio de Justicia. Esto es así porque la dictadura militar creó un Ministerio de Justicia, que obviamente se pueden imaginar el signo y el para qué lo hizo. Entonces, sigue siendo mala palabra. 30, 40 años después, hablar del Ministerio de Justicia, esto está en la agenda del próximo gobierno. Ahí yo pongo como dos cuestiones interesantes. Por un lado, el estrés al principio de separación de poderes. Acá, ustedes esto lo ven con mucha naturalidad, pero nosotros tenemos un precepto constitucional que le otorga a la Suprema Corte de Justicia la superintendencia administrativa de todo el sistema de justicia. Eso que genera problemas, por ejemplo, se han resistido a los concursos para jueces, diciendo que la ley, no ya la actividad administrativa, sino la ley no puede penetrar lo que es una hipótesis implícita de reglamento autónomo para la Suprema Corte de Justicia. Otro tema interesante, la abogacía del Estado. Acá, bueno, Pablo, es un vivo ejemplo de la cantidad de cosas que se puede hacer solo pensando a los abogados del Estado como cuerpo, ¿no? En términos de capacitación, de defensa, de litigio estratégico, etc. La creación también del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tampoco lo hay. Nosotros ahí sí miramos mucho a Argentina y a Brasil, pero sobre todo a Argentina, por esta cuestión que también se reivindicaba y se marcaba la amenaza de la existencia de un tejido de universidades públicas, gratuitas, que hacen mucha investigación y mucho desarrollo científico. La pandemia mostró claramente las capacidades de respuesta que tuvo Argentina a esa cuestión, y nosotros que tenemos algo, tenemos una institucionalidad mucho menos orgánica, esto tiene que ser una fuerte apuesta de este gobierno. También en materia de empresas públicas, el principio de especialidad, aquello de que solo pueden realizar lo que la ley les habilita, ha sido interpretado de manera extremadamente regresiva, no tanto por la jurisprudencia, sino por el mainstream, ¿no? Por los medios. Ha habido casos muy sonados, en el Artel Arena, si lo quiere seguir, es un caso muy interesante. La construcción de un complejo multipropósito para espectáculos, deportes por parte de la empresa de telecomunicaciones para hacer de ahí el germen a un canal de televisión y otras cosas que son claramente telecomunicaciones. Bueno, fue objetado por violación del principio de especialidad. Entonces, hay también una utilización o una mirada muy promiscua en cuanto a la diferencia entre el principio de especialidad y la teoría de los poderes jurídicos implícitos. O sea, cosas básicas como una cosa la materia y otra cosa los poderes jurídicos se mezclan en una batidora y en definitiva lo que se busca es paralizar la actividad de las empresas públicas. Hay una idea ahí que es, bueno, Pepe Mujica, no me di cuenta. El PowerPoint lo hice en 20 minutos con lo que me dio la organización. Después me dijo que era antiguo, además, el PowerPoint. Pero Pepe Mujica tiene una idea en la que está martillando de hace tiempo y como tantas cosas de él, nadie le da corte, ¿no?
O sea, en el exterior es Mick Jagger, no sé, sería John Lennon, Pepe. En Uruguay lo niegan, ¿no? Digo, esa cosa de que nadie es profeta en su tierra. También le pasó al otro Pepe, Artigas. Y bueno, él viene martillando esta idea del Estado rentista, es decir, en una economía muy pequeña, con un mercado interno que es una limitante para el desarrollo, lo que dice es deberíamos sustituir la financiación de la actividad estatal por tributos por ganancias de empresas públicas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos o sea, como en todos los países, hay muchos mecanismos de financiación al emprendedurismo, a las startups, especialmente tecnológicas, y tenemos ejemplos de empresas que nacen de financiamiento estatal, prosperan e inmediatamente se venden a las transnacionales y se deslocalizan. O sea, no queda nada en Uruguay, no queda ni siquiera una caseta de seguridad. Las tecnológicas, todos sabemos, perfectamente posible. Bueno, esa idea de Pepe hay que trabajarla, ¿no? Hay que interpretar la Constitución en el sentido de que cualquier empresa pública puede tener semilleros de startups y que diga, no, eso es el Ministerio de Economía. Por supuesto que no, pero saldar esa discusión legislativamente y que haya un mecanismo como las acciones de oro que para las decisiones de, por ejemplo, deslocalizar la empresa, el paquete accionario de todo no te puedes decir. Yo te financié, vos existís gracias a mí, tenés que quedarte acá o tenés que buscar una forma de que el crecimiento de la empresa no se perjudique quedándote acá, pero otorgando bien, bueno, lo voy a escribir esto. Vamos rápidamente a desafíos, la siguiente por favor, de funcionamiento. Acá simplemente voy a dar los titulares. En primer lugar, una cuestión que nace de los juicios, de los arbitrajes esenciales. Una de las debilidades que ha tenido Uruguay, que va a cosechar su primera derrota ahora, por una decisión absurda del gobierno actual, pero que ha ganado siempre, a diferencia de Argentina, es que las políticas públicas se documenten. Es decir, que no se discuta el por qué y el para qué de las medidas. Darle robustez a esas cuestiones. ¿Cuál es la objeción? Si lo escribiste, te expones a la que, bueno, si igual no te van a dejar hacer nada. Así. Entonces, esa sería la primera cuestión. Una ley nacional de procedimiento administrativo. En el régimen uruguayo, cada organismo determina su reglamento. La realidad es que el reglamento del Poder Ejecutivo es el modelo con muy poco variante de lo demás. Entonces, esto es una oportunidad de regular aspectos de la teoría del acto administrativo y del funcionamiento en clave de efectivización de derechos y de desarrollo, y además de dotar seguridad política también, por supuesto, ¿no? Es más fácil conocer un régimen de procedimiento administrativo que todo lo que existe. Revisar la ley de contratación administrativa. Ha tenido cambios muy regresivos en estos 5 años. Si a alguien le interesa, después lo podemos conversar. Con la idea de fortalecer a las compras estatales como un mecanismo de desarrollo. Hay algunos mecanismos, pero son débiles. No se cumplen las cuotas previstas, entre otras cosas, porque se compra descentralizadamente. Entonces se necesita una institucionalidad que calcule y que distribuya las prioridades establecidas en la ley. En derecho disciplinario, bajar la violencia, bajar la arbitrariedad y la persecución. Y eso es difícil, porque también es un tema cultural. Puede ser una tentación la venganza, ¿no? Y ahí sí, fortalecer la teoría del injusto administrativo. Bueno, salió un trabajo, si lo quieren consultar, sobre el principio de culpabilidad, que escribí hace bien poquito, que va en ese sentido. El combate al lawfare, esto es funcionamiento de la administración, no es, bueno, no lo tengo que explicar acá. Y en materia de dominio público, que justo vimos ahí un libro recientemente editado, muy bueno, que estuvimos hojeándolo antes de subir,
Es un tema olvidado en el derecho administrativo uruguayo. Nadie escribe, o muy pocos escriben sobre esto. Bueno, aguas, minería, todos los aspectos del dominio público, y en especial con el desafío que implica el tema del hidrógeno verde a nivel energético. Y recuerden que en Uruguay desde 2004 está la constitución que el agua es de todos, que no puede ser privatizada, pero este gobierno en las últimas semanas está por firmar un contrato para privatizar el suministro de agua, o sea, la producción y producción de agua potable para el área metropolitana de Montevideo, nada menos, ¿no? En definitiva, una cuestión también a fortalecer. Reestudiar el Código de lo Contencioso, ya lo mencioné, y en términos de acceso a la información, romper el cerco mediático del que se benefició este gobierno y que va a ser la punta de lanza de la oposición del gobierno que viene. En definitiva, lo que quise hacer en este marco de resistencia, de tratar de que no desarmen todo lo que tenemos, que están ustedes, nosotros venimos a atravesar esa etapa, estamos llegando al final de estos 5 años, y me parece que lo interesante, también lo dijo alguno de los expositores que me precedió, es eso de darle a la perspectiva crítica del derecho administrativo con rigor, abrevando de la teoría crítica general, viendo la crítica al legal studies, un montón de cosas que hay a nivel mundial, construir algo que tenga permanencia, de modo de poder servir en esa cuestión de ida y vuelta que parece característica de esta etapa civilizatoria, a la protección de los derechos de las grandes mayorías y en particular la expansión en términos de desarrollo de nuestros países, que si hacemos las cosas bien como colectivo, tendría que ser puntos y puntos. Muchas gracias. Muchas gracias Francisco, Nicolás y Rodrigo por acompañarnos en este panel. Antes de que se levanten le voy a pedir una foto.